Bueno, bienvenidos a todos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Estamos mirando la primera carta de Juan, estamos mirando un segmento que tiene que ver con la evidencia de que tenemos comunión con Dios, la evidencia de que los hermanos tengan comunión con Dios, la prueba de la comunión con Dios. Estamos mirando eso y hemos visto muchas cosas hasta el momento. Vamos a retomar las últimas ideas que estábamos procesando en la última clase que dimos. Estábamos viendo en el capítulo 2, del versículo 12 al 14, que el apóstol Juan escribía a la iglesia, a la total de la iglesia, de la congregación, independientemente de si eran jóvenes, si eran adultos o eran ya ancianos. Él escribía acerca de lo que un creyente, independientemente de su edad cronológica, sino más bien basado en su experiencia con Dios, en lo genuino, en lo real de su experiencia con Dios, un creyente a cualquier edad, cuando se encuentra con Dios, cuando entra en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con los apóstoles y con el resto de la congregación, inmediatamente logra lo que el Padre ha hecho en Cristo Jesús, logra adquirir las cosas que nos son dadas a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y entre muchas cosas, porque solamente estamos hablando de las cosas que enumera Juan, no de todo lo que hay en Cristo Jesús, estamos hablando de las cosas que enumera Juan en su carta. Y entre esas cosas hay 4 logros que son que hemos sido perdonados, que hemos conocido al Dios eterno, que hemos vencido al maligno y que somos fuertes. Pero además de eso, también Juan nos habló de los peligros que acechan al cristiano y se refiere a peligros que ponen en tela de juicio su comunión con Dios, peligros que acechan o que dañan o que deterioran la comunión con Dios. La comunión con Dios es algo que se adquiere por gracia a través del Señor Jesucristo en el mismo momento de nuestra conversión, pero es algo que se tiene que cuidar. Todas las relaciones se tienen que cuidar. La relación con Dios, la relación con los hermanos, la relación con los padres, cualquier tipo de relación que nosotros querramos que permanezca, y en este caso la comunión con Dios y con los hermanos, es algo que se tiene que cuidar. Y al cuidarlo nosotros tenemos que detectar cuáles son las cosas que hacen que esta relación se enfríe, se pierda. Y esas cosas son, número 1, el amor al mundo, y número 2, el anticristo. Eso es lo que expone en su carta Juan, que nos guardemos de estas cosas, del amor al mundo, ¿cierto? Que está allí en el versículo 15, estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que si nosotros amamos a Dios, debemos entender que hay afectos, que hay amores, que hay aún inclinaciones dentro de nosotros que son contrarias al amor de Dios y que lejos de nutrir el amor de Dios lo van a debilitar. Así que si nosotros queremos amar más a Dios y no pertenecer al grupo de los últimos tiempos, del cual la Biblia habla de que por haberse multiplicado la maldad, y vemos que la maldad se está multiplicando, el amor de muchos se enfriará, el amor de la iglesia se está enfriando, el amor del cristiano se va a enfriar. Es decir, hay una profecía bíblica que tiene que ver con algo que va a suceder, pero también al mismo tiempo es algo de lo cual Cristo nos está advirtiendo, que nuestro amor por Él nos enfríe. Y aquí encontramos algo que pone en peligro nuestro amor por Dios, y es el amor al mundo. El amor al mundo está compuesto de 3 deseos que están dentro de nosotros, porque no podemos salir del mundo. Fuimos colocados en el mundo y aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y somos enviados al mundo, y el único que nos va a sacar del mundo es Dios cuando Él quiera y cuando Él diga. Entonces el problema no es salir del mundo, porque la salida del mundo es algo que lo tiene agendado Dios, en su tiempo será, así que vamos a estar en el mundo. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que no amemos al mundo? Se refiere a nuestros afectos, se refiere a nuestro corazón, se refiere a lo que de verdad podemos cuidar, sobre toda cosa
guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en este caso, él define el amor al mundo como la unión de tres fuerzas que compiten en nuestro corazón en contra de nuestro amor por Dios. Todos los que hemos conocido a Dios, amamos a Dios y deseamos amarlo más, pero si nosotros no somos honestos, y Juan nos enseña a ser honestos, Juan nos retrata cuáles son los peligros de nuestro corazón, y es que en nuestro corazón existen esas tres fuerzas contrarias a Dios, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, o sea, todo lo que codiciamos, todo lo que anhelamos tener. Los deseos de la carne son todos los apetitos de nuestra carne, todos los placeres, todos los deleites que deseamos mucho más que las cosas de Dios. Y la vanagloria de la vida es ese deseo que hay en nuestro interior de ser famoso, de ser aprobado, de ser aceptado, de ser elogiado, de ser exaltado, ese deseo de reconocimiento. Esas tres fuerzas están allí y siempre estarán. Lo que nos compete a nosotros es entender que ellas son contrarias a Dios y que yo no puedo satisfacerlas, sino que esas tres fuerzas deben morir en mi corazón. Eso no quiere decir que yo nunca voy a trabajar por progresar en la vida, que yo nunca voy a tratar de prosperar. No, lo que quiere decir es que esas cosas no pueden gobernar mi corazón si yo quiero amar a Dios. Si yo quiero amar a Dios, yo tengo que tener esas cosas tan por debajo de Dios que en un momento dado el perderlas no afecte mi comunión con Dios, que el no tenerlas no afecte mi amor por el Padre, por Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que son contrarias. Ahora vamos a mirar y vamos a entrar ahora en la otra parte del el otro peligro que nos afecta como creyentes, ¿cierto? Esta es la situación de la que advierten casi todas las cartas, todas las epístolas, todos los apóstoles advirtieron acerca de los anticristos o el anticristo, pero en este caso no hay un tratado acerca de el anticristo como tal, porque Juan no se está refiriendo a eso, sino que Juan utiliza el término genérico, como decir el demonio y decir los demonios. Juan utiliza el término genérico de los anticristos para referirse a todos los que estando en la iglesia tienen una vida y una profesión de fe contraria a la del Señor Jesucristo. Todo aquel que habla, siente, piensa de manera contraria a Jesús y que hace caer y tropezar a los demás es un anticristo. Pero vamos a leerlo en las palabras de Juan. Entonces vamos con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y leemos hasta el versículo 19 nada más. Versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, entonces Juan no está hablando aquí del anticristo, del último gobernante mundial sobre toda la tierra, del personaje espantoso y terrible que se va a manifestar en los últimos 7 años de la tribulación, conforme a lo que describe el libro de Apocalipsis. No. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el Señor Jesús va a venir por su iglesia antes de la gran tribulación, entonces no debemos estar tan preocupados acerca de cómo reconocer al anticristo. Y lo más importante que dice Juan aquí es que hay muchos hombres que tienen las características del anticristo, muchos hombres que se manifestaron previamente. En otras palabras, el espíritu del anticristo se ha manifestado a través de muchas personas, así como
Cuando nosotros leemos el libro del profeta Daniel, resulta que hubo gobernantes que en el pasado tuvieron ciertas características que se hicieron que se convirtieran en un tipo del anticristo. Por ejemplo, hubo un gobernante llamado Antíoco Epífanes en la época de los macabeos, en medio de los 400 años de silencio, o sea, en medio del espacio que hay entre la terminación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se levantó un rey perverso llamado Antíoco Epifanes, que profanó el templo judío, que sacrificó un cerdo en el altar, que trató por todos los medios de corromper a los judíos, de obligarlos a que participaran de eventos públicos como competencias grecorromanas, donde los hombres corrían semidesnudos, cosa que era una profanación para los judíos, y trataba siempre como de adulterar las creencias de los judíos, de corromper a los judíos ortodoxos. Ese fue un hombre perverso, muy corrupto, llamado Antíoco Epifanes, y en la Biblia se le conoce como un tipo del anticristo. Entonces, lo que nos está diciendo Juan aquí es que el asunto no es tanto el anticristo, porque en caso de que nosotros estemos aquí como iglesia será muy fácil identificarlo. Lo importante es que nosotros como creyentes que conocemos a Cristo debemos tener una facilidad de discernimiento para identificar con facilidad a los anticristos, es decir, a todos aquellos líderes, siervos, ministros, apóstoles, profetas, falsos apóstoles, eh, falsos maestros, eh, falsos pastores, falsos ministros de Dios. Hay que saber identificarlos porque esos están entre nosotros y estaban en la época de Juan y están en la época nuestra. Y uno de los problemas más graves que vemos es que vemos personas que les gusta hacer estudios del anticristo, que les gusta hacer estudios del apocalipsis, que les gusta hacer ese tipo de estudios y al mismo tiempo no saben identificar a los anticristos contemporáneos, a los anticristos que están a su alrededor, que duran años y años alimentándose de este tipo de ministerios que es totalmente contrarios al Señor Jesucristo. El versículo 18 dice, han surgido muchos anticristos, han surgido muchos anticristos. Entonces nos podemos imaginar si en la época de Juan, él dice, han surgido muchos anticristos, y con todo lo que ha ido evolucionando o corrompiéndose el mundo y la historia, cuánto espacio no hay para la manifestación de tantos anticristos. A mí me gusta mucho la definición que hace el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Hay una definición muy clara de lo que es un anticristo, ¿cierto? Para que no estemos siempre esperando al último gobernante mundial, porque yo espero que no lo vaya a ver nunca. Yo espero irme de aquí antes de que él llegue o antes de que él se posesione en el trono. Mi anhelo es no estar aquí para esa época, pero lo importante es que estamos aquí, que en este momento ya hay anticristo. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Cómo los describe el apóstol Pablo? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ok, entonces está diciendo, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Esa es una palabra clave, enemigos de la cruz de Cristo. En clases anteriores estuvimos viendo que Juan dice que el que dice que permanece en él, o sea, si alguien dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo.
O sea, debe andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Es muy fácil saber cómo anduvo. Hay 4 evangelios que hablan acerca de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y las cartas que hay después de esos evangelios no son otra cosa sino una explicación de su doctrina, de su sentir, de su carácter, de su forma de vivir y de su forma de sentir y de pensar. Así que nosotros no solamente debemos andar como él anduvo porque permanecemos en él, sino porque le conocemos a él a través de la escritura. Y creo que uno de los rasgos predominantes del Señor Jesucristo eran su mansedumbre, su humildad, su sencillez y su sufrimiento. Lo describe el profeta Isaías como un varón de dolores experimentado en quebranto. Era un hombre que vino a negarse a sí mismo para mostrarnos a nosotros cuál era el camino a la gloria, el camino a la salvación, una cruz, ¿cierto? Una vida abnegada, una vida de humillación, una vida de sujeción. Y el Señor Jesucristo ilustró con su vida todo su caminar y toda su conducta. Cuando el apóstol Pablo dice, y lo dice llorando, que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, se refiere a la forma como viven. Si podemos pensar en Jesús y podemos pensar en la frase enemigos de la cruz de Cristo, estamos hablando de que son enemigos de todo aquello que Jesucristo valoró, que Jesucristo aconsejó, que Jesucristo enseñó, que Jesucristo ordenó, de todo lo que Jesucristo predicó, de todo eso, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Dice que su Dios es su propio vientre, quiere decir que son eminentemente carnales, eminentemente sexuales, que lo que gobierna su vida son los apetitos de su carne. Dice que solo piensan en lo terrenal, pues no hay nada que explicar, solo piensan en lo terrenal, y dice que cuya gloria es su vergüenza, es decir, que aquello de lo cual se ufanan, aquello de lo cual se vanaglorían, son cosas que les debería dar vergüenza. Mientras preparaba la clase, revisé un archivo que me mandaron de una iglesia aquí en Barranquilla, grande, lujosa, de gente muy próspera, muy adinerada, y nada de eso está mal. Qué bueno que hayan iglesias grandes, lujosas y con gente adinerada. El problema es que en esa iglesia se predica dinero, 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 prosperidad, reino, confesión positiva, el yo, el ego. Es decir, no es una iglesia porque es enemiga de la cruz. El símbolo del cristianismo es una cruz. La vida del cristiano consiste en ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El llamado del Señor Jesucristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero cuando llegamos a un lugar donde todo lo que yo deseo, donde todo lo que yo codicio, donde todo lo que yo visualizo, Dios está obligado a dármelo y solo a cambio de dinero, estamos encontrando una iglesia anticristiana, si es que se puede utilizar la palabra iglesia para ese tipo de cosas. Bueno, esa iglesia escandalosa, ordinaria, vulgar, apóstata, está protagonizando un escándalo terrible porque una pareja, miembros de esa iglesia, tenían una agencia de viajes que al parecer tenía como una sede y funcionaba al interior de la iglesia, y han estafado a muchísimas personas, han vendido paquetes a Cancún, paquetes a Grecia, paquetes a no sé qué, y les han consignado, por lo menos la pareja que hace la denuncia, que se estuvo congregando en esa iglesia, y que dice que porque la iglesia le daba el aval a esta pareja para vender sus paquetes turísticos, ellos le consignaron desde el año pasado 54 millones de pesos para unas vacaciones para septiembre de este año en las Islas Griegas, y la señora desapareció, tiene un prontuario terrible, el señor desapareció también,
y bueno, están protagonizando un escándalo que está saliendo en todas las redes sociales en este momento. La iglesia famosísima, no tengo que decirles el nombre porque ya se van a enterar, nada más con que revisen el Facebook y ya muchos de ustedes sabrán. El asunto es el daño que se le está haciendo a la persona del Señor Jesucristo, a la fe y a nosotros como iglesia. Ese es el problema. Se nos está haciendo un daño terrible. Primero que todo, ellos van a pagar muy caro porque por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado. Y número dos, muchas personas se están haciendo tropezar, muchas personas que no van a querer por nada del mundo asistir a una iglesia cristiana, aceptar la invitación de un cristiano, escuchar el mensaje de un pastor cristiano, y no porque seamos así, ni porque esa sea la verdad, ni porque Cristo haya fracasado, sino porque entre nosotros están los anticristos. Y el problema grave es que no lo sabemos reconocer. Y no lo sabemos reconocer, ¿por qué? Porque estamos hablando de una iglesia, no sé cuántos miembros pueda tener, pero es una de las iglesias más numerosas de Barranquilla. Repito, no sé cuántos miembros tiene. Además de que es una de las iglesias más numerosas de Barranquilla, todas las personas que se congregan en esa iglesia son personas muy bien capacitadas, son personas muy bien instruidas, son profesionales con posgrados, son gente que tiene suficiente cultura, suficiente formación, de la cual uno esperaría un poco más de sentido común, un poco más de discernimiento, un poco más de amor a la verdad. Pero no sirve de nada, porque el anticristo tiene un poder para engañar a todos aquellos que también, cuyo Dios es su propio vientre, cuya gloria es su propia vergüenza, y que solamente piensan, como dice el apóstol Pablo, solamente piensan en lo terrenal. Y cuando eso terrenal está en nuestro corazón, cuando en nuestro corazón está la codicia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, nuestro amor por la verdad, que es el amor por Dios. Dios es luz, y hablábamos de que la luz es la verdad. El amor por la verdad se opaca. Y siendo muy cultos y siendo muy instruidos, preferimos 10,000 veces la mentira, porque viene en un ropaje lujoso que nos hace sentir bien, a la verdad que viene recubierta de eh, un humilde carpintero de Jerusalén, de Galilea. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo, que estamos disque preparándonos para la gran tribulación, disque para el anticristo, y resulta que los anticristos que ya están aquí no los hemos identificado. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de creyentes que los siguen. La iglesia apóstata es mucho más numerosa que la iglesia fiel, que la iglesia de la verdad, que la iglesia de la cruz, que la iglesia del evangelio genuino, del evangelio verdadero. Entonces, no se trata del anticristo que viene, el problema es los anticristos que ya están aquí. Ahora dice algo bien interesante, el versículo 19, volvamos a 1 Juan 2, 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí tenemos un problema, y es que Juan no solamente está diciendo que salieron en el sentido literal de salir de un edificio o de una congregación. No está hablando de que salieron en el sentido de que estos falsos cristianos se despidieron de la congregación y se fueron, porque ellos ya no creían en el mismo Cristo, porque ellos ya no creían en las mismas cosas. No. Escuche bien, Juan no está hablando de que salieron de nosotros porque ya no estén allí físicamente. Porque si fuera así,
no hubiese ningún peligro, no hubiese ninguna necesidad de que Juan escriba acerca de que tienen que abrir los ojos y discernir. Y el apóstol Pablo no hubiera colocado la frase por allí andan muchos, o sea, por ahí cerca, o sea, por aquí. Es más, quiero que leamos lo que dice Judas en su versículo 12, en el único capítulo que tiene la carta de Judas. El versículo 12 dice que ellos están entre nosotros. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ok, estas personas falsas, estos creyentes falsos o estos anticristos, no se van de la iglesia para armar otra iglesia anticristiana. Ellos quedan en las iglesias, se mueven en las iglesias. Si el pastor es celoso de su iglesia, terminará sacándolos de la iglesia. Recuerden cuando Juan escribe en sus cartas, lo que el Señor Jesús le manda decir a la carta de Tiatira, a la carta a la iglesia de Sardis, lo que él manda decir, pero tienes ahí, tengo algo contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balán, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, o que toleras que esa mujer Jezabel enseñe a fornicar a mis hijos. O sea, está diciendo Dios que un buen siervo de Dios, un buen pastor, un buen ministro del evangelio tendrá celo por su congregación y expulsará a estos falsos maestros. Pero ellos no se van siempre a hacer una iglesia aparte, ellos siempre van a tomar personas incautas, a tomar personas que no tienen discernimiento para convencerlas. Y por eso es que este movimiento de los anticristos crece tanto y es tan común. Por eso hice digamos, la ilustración del escándalo este que está saliendo a la luz, que estoy segura que lo van a leer todos en las redes sociales. Ay, ¿cómo es posible que los pastores toleraron esta estafa al interior de la congregación? ¿Cómo es posible que al interior de la congregación hayan estafadores que estén activos ministerialmente en la iglesia? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa no es la pregunta es cómo es posible que hayan iglesias falsas y que miles de personas se congreguen en esas iglesias que escuchan, que ven que sus ministros no andan como anduvo Jesús ni predican lo que predicó Jesús. Eso es algo elemental. Entonces, no es que no podamos ver, sino que no queremos ver. El problema es que no queremos ver. Eso es lo que está pasando en nuestras vidas, eso es lo que está pasando al interior de la iglesia. La iglesia no quiere ver, la iglesia no quiere enfrentarse a la realidad de la apostasía. La iglesia realmente está no confundida, sino que voluntariamente se ha engañado a sí misma con todos estos falsos ministros o estos falsos cristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso tiene que ver también con una vieja estrategia del enemigo. El enemigo nunca va a traer gente de afuera. El enemigo nunca va a traer gente extraña. Desde que el enemigo ingresó al jardín del Edén, él no se presentó como Satanás ante Adán y Eva. Él no dijo mucho gusto, mire, yo soy Satanás, yo soy enemigo de Dios y yo vengo aquí, no dijo nada de eso. Él se presentó como uno de los animales que Dios había creado. Se presentó a través de una criatura que era común y corriente, que hacía parte de la vida cotidiana de Eva, con la cual Eva estaba familiarizada, por decirlo así. Satanás toma sus ministros de adentro del rebaño y entre más famoso es el ministro, entre más carisma tiene en medio del rebaño, más útil y eficaz es para Satanás. Pero eso hace que las personas digan, no, no puede ser falso, él no puede ser falso. Y testifican y defienden a estos ministros a pesar de que Jesús dice que por sus frutos los conoceréis y que los frutos de estos ministros
que no andan como anduvo Jesús, ni predican lo que predicó Jesús, a pesar de que todos estos frutos son falsos, siguen creyendo y siguen aceptando y siguen siguiéndolos. Es el negocio del siglo. Los anticristos, las falsas iglesias, las falsas doctrinas, los falsos maestros, la falsa religión, todo eso ha sido y será siempre un gran negocio. Y la advertencia que nos hacen es que esas cosas se gestan al interior de la iglesia, que nosotros no tenemos que estar pendientes de lo que está afuera, tenemos que estar pendientes de lo que está dentro. Yo tengo que examinar es el entorno, a la persona que tengo al lado, esa persona qué fruto tiene, esa persona está andando como Jesús, la persona que me está guiando, en verdad puede guiarme según los pasos de Jesús. Esa es una pregunta que yo tengo que hacerme. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí Juan no está hablando de salir y permanecer como quedarse dentro de la congregación. Salir es salir del núcleo de la comunión que hay entre el Padre, el Hijo, los apóstoles y toda la iglesia del Señor Jesucristo. Eso, de allí, de ese círculo, es que salieron. El apóstol Juan nos está diciendo, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué está diciendo implícitamente ahí? Que cuando una persona deja de andar como Jesús, deja de andar en los caminos de Jesús y deja de predicar lo que predicó Jesús, aunque esté dentro del mismo lugar donde yo me congregue, aunque esté al lado mío, la persona ya no está en Jesús, ya no permanece en Jesús, ya no hace parte del círculo de comunión donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los apóstoles y todos muertos y vivos en Cristo Jesús. Ya no hace parte de ese círculo de comunión. Recuerden todos los principios que predecieron, que fueron antes que esta enseñanza. Si alguno está en luz, como Dios es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero ¿qué sucede si hay una persona que no está en luz? Si hay una persona que tiene tinieblas en su vida, si hay una persona que tiene un pecado oculto, si hay una persona que tiene una práctica oculta, ¿está en comunión con la iglesia? No. ¿Va a la iglesia? Sí. ¿Se sienta al lado mío? Sí, pero no está en comunión con la iglesia. Si intentas hablar con ella, si intentas mirarle a los ojos, si intentas que ella abra tu corazón, esa persona nunca va a abrir tu corazón, siempre te va a sonreír, siempre te va a decir hola, buenos días, chao, pero no vas a tener ninguna relación. ¿Por qué no puedes tener esa relación? Porque está en tinieblas. Tú eres luz, ella es tinieblas. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, aunque se sienten juntas en una mesa y participen de la cena del Señor. No hay comunión. Eso es lo que está diciendo él cuando dicen salieron de nosotros. Si fueran de nosotros, habrían permanecido de nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, todas estas cosas pasan para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de que el hecho de que todos pertenezcamos a una congregación en particular no significa que todos estamos en comunión con Dios, no significa que todos seamos hijos de Dios, no significa que todos tengamos a Cristo, no significa que todos seamos salvos, y tenemos que abrir los ojos frente a eso y tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual. Bueno, ahora él dice, el versículo 20 dice, puedes leer, Luz Dari, el versículo 20 y el 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Pero vosotros, está diciendo, pero ustedes, está diciendo que hay unos anticristos que estaban con nosotros, en comunión con nosotros, pero salieron de nosotros, no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros. Dice, pero ustedes, es decir, los que somos del Señor, dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen
todas las cosas. Está diciendo que hay algo del Espíritu de Dios, una unción especial que está sobre el verdadero creyente, que lo capacita para conocer todas las cosas. A eso me refiero yo con discernimiento espiritual. Puede la persona estar a tu lado, puede la persona aparentar una falsa humildad, puede la persona hablar de una manera lisonjera, de una adula aduladora, puede la persona fingir ser un verdadero creyente y siempre estar echándose bombos hipócritamente, pero hay algo en el corazón del verdadero creyente, hay algo en el corazón del verdadero creyente, a lo que Juan la llama la unción, es el discernimiento del Espíritu Santo, que nos capacita, que nos enciende una alarma y dice, hay algo en esa persona que no me convence. Y entonces tenemos que esperar para no creer en todo lo que dice, sino más bien en todo lo que hace, para no creer en todo lo que habla, sino en todo lo que calla, para no creer sino cuando vemos hacia dónde va, las cosas que hace, cómo actúa, para preguntarnos dónde está el fruto. Todo creyente produce un fruto en cualquier lugar porque el creyente es portador de la vida de Dios y a donde va el creyente tiene un don, es algo que Dios le ha dado y con ese don el creyente hace crecer la iglesia en algún área en particular, sin necesidad de nada. Todo creyente que llega a una congregación y tiene un don aporta algo de una manera natural, sin que lo nombren, sin que lo coloquen en un lugar, él aporta, porque es un instrumento de Dios, porque tiene dones. Todo creyente tiene un don y ese don es algo natural, que siempre va a estar al servicio de la congregación, que siempre va a ser una bendición. Ese don, esa actitud, ese fruto puesto al servicio, naturalmente puesto al servicio de la congregación. Es un fruto que da testimonio de que la persona es un creyente sincero, es un creyente verdadero. Pero en el caso de los anticristos no hay fruto, solamente hay engaño. Escuchen bien, el anticristo no tiene fruto, el anticristo tiene engaño, engaño, como la pareja que estafó a no sé cuántas personas, engaño. El fruto del anticristo es el engaño. La obra del anticristo es el engaño. No estoy hablando del anticristo del Apocalipsis, estoy hablando de los anticristos que andan por ahí, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su propio vientre, que solo piensan en lo terrenal, etcétera, 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 que no producen nada sino engaño. Siempre hay engaño, siempre hay una mentira, siempre traen división, engaño, división, murmuración, queja. No hay ningún aporte bueno. Y si nosotros tenemos la unción, o sea, el Espíritu Santo sobre nosotros, espíritu que da discernimiento. La palabra unción es otra palabra que ha sido trastocada de tal manera que pensamos que tener unción es temblar, brincar, saltar, sudar, chillar, gritar. No, no. La unción aquí en la carta de Juan, yo no sé dónde y en qué lugar sea gritar, saltar, brincar, pero aquí en la carta de Juan, la unción es capacidad para discernir a un falso Cristo, a un anticristo. Eso es lo que es la unción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está diciendo, ellos no permanecieron en nosotros. Ellos se manifestaron para que nos demos cuenta que no todos los que estamos somos. Pero ustedes no tienen que ser engañados porque ustedes tienen una unción, el Espíritu Santo de Dios. Dios les ha dado una unción para que disciernan, para que disciernan. Entonces, ese cuento de no toquen al ungido de Jehová, no hables del ungido de Jehová, no, todo eso, si yo estoy sintiendo el discernimiento, si el Espíritu Santo me está abriendo los sentidos, me está inquietando y siento que ciertas personas de la congregación o aún el líder máximo de la congregación es un anticristo,
yo tengo que empezar a analizar con cabeza fría, tengo que empezar a orar, tengo que empezar a examinar cuál es el fruto, cuál es el fruto, cuál es el fruto, cómo habla él, hay coherencia en su hablar, tiene él comunión con los otros hermanos, lo conocen los otros hermanos. O sea, hay una cantidad de lineamientos, una cantidad de especificaciones que uno tiene que examinar en una persona cuando se enciende la alarma de la unción, la alarma del Espíritu Santo que dice, epa, aquí no hay fruto, epa, este no anda como Jesús. Entonces es algo que simplemente lo tenemos. Ahora hay personas que no lo quieren poner en práctica y también hay personas que no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no tienen la unción. ¿Y por qué no tienen la unción? Pues porque no tienen la comunión con Dios. Recuerden que esta es una carta de comprobación. Comprobación si tienes comunión con Dios. Comprobación si tienes comunión con los hermanos. Comprobación de si estás en la luz. Comprobación si eres libre de pecado. Comprobación de que si tú eres un creyente verdadero. Es una carta de comprobación. O eres o no eres. Así lo define Juan. Aquí en el reino de los cielos, o tú eres o no eres. Y estamos todos revueltos. Están los que son y están los que no son. Aquí está la carta para que usted se la aplique, para que usted examine, y si tiene duda de alguien, pues coja la carta y examine al otro. A ver, la persona con la que ando siempre anda hablando mal de los demás, tiene problemas de que le cae gordo fulano, tiene problemas de que odia al otro, tiene problemas. ¿Qué está diciendo aquí? No, si no puede amar a los hermanos, no está en la luz. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, es una carta de comprobación. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí está Juan haciendo todo un listado de los frutos de los hijos de Dios y los frutos de los hijos de las tinieblas. Solamente hay que comparar el listado, examinar a la persona y listo, listo. ¿Para qué? ¿Para mandarlo para el infierno? No, para yo no dejarme contaminar y para advertirle a mis hermanos que hay una persona que está poniendo en peligro la iglesia, que está poniendo en peligro, sobre todo, el nombre y la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema que vemos. Las personalidades carismáticas, las personalidades que son prácticamente adoradas por la congregación, de tal manera que hagan lo que hagan, reciben adoración. Hagan lo que hagan, reciben adoración, como está sucediendo ahora con estas personas. Y asimismo veo muchas personas que están en el ministerio y que hacen cosas que no son de Dios, cosas que no son de Dios, cosas que están mal y nadie les dice nada, nadie les dice nada y hay un rebaño ciego que los sigue. Entonces, ¿qué pasa? No hay discernimiento, no hay la unción para discernir, no se sabe qué es lo que pasa, pero aquí tenemos unos parámetros bien claros para discernirlo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces, porque ninguna mentira procede de la verdad. El que tiene la unción del Santo tiene la capacidad de discernir la mentira de la verdad. Son dos cosas totalmente opuestas. La verdad tiene un peso, la verdad tiene una fuerza y la verdad tiene un poder. La mentira es tan frágil, la mentira es tan superficial, la mentira es tan débil. Yo no sé por qué hay cristianos que insisten en mentir, en excusarse con mentiras, en intentar engañar. Y eso es tan triste porque cuando uno está en el reino de la luz, cuando uno está en la iglesia, la mentira es más fácil de descubrir. La mentira es más fácil de descubrir. Si somos ministros de la verdad, debemos hablar siempre verdad. Si se me olvidó el día de tu cumpleaños, se me olvidó. No tengo que inventar que me quedé sin internet ni que se fue la luz en mi casa. Si se me olvidó tu cumpleaños, yo tengo que decirte, se me olvidó tu cumpleaños. Si quedé mal, quedé mal.
quedé mal contigo, pero no quedé mal con Dios. No perdí la comunión con Dios, no perdí la comunión con la luz. Ahora, hay personas que insisten en vivir con dejos de tiniebla en su vida. Y entonces vienen y te dicen mentiras así, como que no te llamé porque el teléfono se dañó, porque no sé. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Que cuando uno está en el reino de la luz, mentir es mucho más difícil. Descubrir un mentiroso en una iglesia donde no hay mentira es mucho más fácil. ¿O usted por qué cree que Ananías y Zafira se murieron con la primera mentira que echaron? ¿Por qué cree que Ananías y Zafira cayeron muertos cuando mintieron a los apóstoles? Porque les estaban mintiendo a hombres que estaban en la luz y estaban mintiendo en medio del reino de la luz. Y las tinieblas nunca pueden prevalecer contra la luz. Y ya nuestras congregaciones están llenas de mentirosos, mentirosos que, que hacen que Ananías y Zafira delante de ellos se vean como unos ángeles. Mentirosos, pero mentirosos, tremendos mentirosos. La iglesia está llena de mentirosos. ¿Por qué? Porque ya se contaminó, como está diciendo Juan. En ese momento no había contaminación en la iglesia. La iglesia que nació con los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo era una comunidad de luz completa, pura y perfecta. Cuando llegan estos dos personajes que en sus casas pactaron decir esta mentira, vamos a decir que vendimos la casa, que la platica, pero nada más damos la mitad de la platica, sin que eso fuera necesario, sin que nadie se lo estuviera vendiendo, y vinieron a ofrendar con una mentira aquí a la iglesia, a unos hombres que estaban en la verdad, a una comunidad que estaba en la verdad, y delante del espíritu de la verdad cayeron muertos enseguida. Su mentira salió a relucir de una manera fácil. Entonces, por favor, hermano, si usted está en una iglesia donde le dicen la verdad, no diga mentiras. No diga mentiras, porque las mentiras son tinieblas. Y las mentiras en medio de la verdad se hacen claramente manifiestas. Renuncia a la mentira. Y lo digo porque es que yo casi siempre descubro a los cristianos mentirosos rápidamente. Son mentiras bobas, sí, pero bobas para nosotros. Pero recordemos que para Dios no existen esas categorías de mentiras. Una insignificante mentira para Dios es causa de muerte. Entonces, continuamos. Ninguna mentira procede de la verdad. Para un creyente que anda en la verdad, que está lleno del espíritu de verdad, descubrir a un mentiroso es muy fácil. Es muy fácil. Eso se percibe de lejos, se ve de lejos. La falsedad en la mirada, en el hablar, en la entonación de las palabras. Se siente el sabor a falsedad, el sabor a mentira. Y si hacemos el trabajito de colocar todas estas pruebas de la Biblia y examinar el fruto, nos vamos a dar cuenta con total facilidad de que son mentirosos. Ahora, en el versículo 22 al 23, Juan resume los puntos principales en los que estos anticristos habían torcido el evangelio, en el que estos anticristos se habían corrompido. Vamos a leer esos puntos principales, están en el versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ok, él da un principio espiritual fundamental que es la base de nuestra fe, que es el punto central de la fe cristiana, es quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La persona de Jesús, lo que Él es como hijo de Dios, como unigénito de Dios, lo que Él es como en su deidad.
Eso es algo neurálgico y al parecer estos anticristos fueron personas que en un momento dado aceptaron la deidad de Cristo, aceptaron que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías, aceptaron todo acerca de la persona de Jesús, pero en un momento dado comenzaron a torcerse y comenzaron a decir que Él no era, o sea, que realmente Jesús no era que el verdadero ungido o el verdadero Mesías. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Eso es fundamental para nuestra comunión. Es fundamental para que escojas a las personas con las que puedes tener comunión. Vamos a decirlo así. ¿Quién es Cristo para esa persona? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque no puede haber comunión si en el corazón de esa persona Cristo no es Rey, Señor, Mesías, Dios, todo lo que Él dijo que era, todo lo que Jesús dijo que era y todo lo que Él comprobó que era con su muerte y con su resurrección. Si hay algo en lo cual una persona no está de acuerdo con respecto a todo lo que Cristo es, Rey, Señor, Creador, Mesías, Eterno, el Verbo, el Dios, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, o sea, todo lo que Cristo es como Mesías, como Rey, como Dios, como hombre, como, como profeta, como Salvador, como intercesor, como sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado. Todo lo que Cristo es, si alguien niega algo de la persona de Cristo, esa persona es un anticristo y yo no puedo tener comunión con él. Esto es supremamente importante porque esa es la pregunta que define el verdadero cristianismo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y lo principal que tiene que tener un creyente es una cristología 100% bíblica, es decir, un conocimiento perfecto de Cristo Jesús. Sin ese conocimiento perfecto, y cuando estoy hablando de un conocimiento perfecto, no estoy hablando de conocer a la plenitud de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuándo vamos a terminar de conocer a Jesús? Nunca. Él es infinito y nosotros somos finitos. No me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo de un conocimiento perfecto, estoy hablando de un conocimiento que no es adulterado, un conocimiento que no ha tenido fuentes diferentes a las escrituras que Él mismo nos ha revelado acerca de su persona. Tener una cristología correcta es esencial para tener comunión con Dios. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene a Cristo no tiene a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, en Cristo Jesús. Así que yo tengo que, para conocer a Dios, conocer a plenitud quién es el Señor Jesucristo. Si hay algo en mi conocimiento de Cristo que está errado, que está equivocado, que viene de una fuente corrupta, que viene de una fuente no bíblica, entonces yo no tengo al verdadero Cristo, y si no tengo al verdadero Cristo, no tengo al Padre, no tengo al verdadero Dios, no tengo comunión en la iglesia, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con sus apóstoles, ni con el resto de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo aquel que niega al Hijo, y no se está refiriendo a negarlo como que no existe, se está refiriendo a negar algo de su carácter, de sus atributos, de su esencia, de su persona o de su obra. Si le quitamos algo al Señor Jesucristo, inmediatamente caemos de la presencia de Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo. Tengo un pasaje en Pedro, voy a buscarlo porque es bien importante leerlo en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, hasta ahí captamos la idea.
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Estoy en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Repito, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es de Jesucristo. Mediante el conocimiento de Cristo es que tenemos al Padre y todas las cosas que el Padre nos da. El que no conoce a Cristo o tiene un error doctrinal en el conocimiento que tiene de su persona, no puede tener al Padre. Así que lo más importante que nosotros podemos estudiar como creyentes es a Jesucristo. Conociendo a Cristo, conocemos al Padre y tenemos comunión con Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, eso en cuanto a eso. Ahora, cuando hablamos de la unción, bueno, vamos a seguir leyendo acá el versículo 24, perdón, sí, el versículo, vamos a leer del 24 al 29, vamos a leerlo todo, 24 al 29. 24 al 28, perdón, hasta el 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ok, entonces él continúa hablando acerca de cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos para no ser engañados por estos anticristos. O sea, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son las cosas a las que nos tenemos que aferrar para no ser engañados por estos anticristos. Entonces, él dice, la primera cosa que dice es que lo que hemos oído desde el principio debe permanecer en nosotros. Versículo 24. Yo coloqué acá abajo en letras amarillas, dice fidelidad a la verdad. El versículo 24 hasta el versículo 28 nos habla de esto, que primeramente nosotros tenemos que ser fieles a la verdad que escuchamos desde el principio. Pero ¿cuál es esa verdad que se escuchó desde el principio? Aquí Juan está hablando específicamente del evangelio que los apóstoles autorizados, nombrados y respaldados por la persona de Jesucristo, con señales, prodigios, milagros, personas a quien él mismo llamó por su nombre frente a frente y los constituyó apóstoles y los envió y hizo que fueran ellos los que pusiesen los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. Por eso dice que debemos ser edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra principal de ese fundamento. A esas enseñanzas, lo que habéis oído desde el principio, es que se refiere Juan aquí. Esas enseñanzas desde el principio, ¿por qué? Porque por lo general los anticristos traen enseñanzas nuevas, que no son nuevas en sí mismas, porque lo nuevo en sí no existe, sino que ellos toman de esta doctrina, la adulteran, le colocan cosas, introducen palabras nuevas, palabras sofisticadas, palabras rimbombantes, palabras raras, para que las personas incautas o
ignorantes queden deslumbradas pensando que saben mucho y comienzan a entretejer raras doctrinas, enseñanzas raras, cuestionamientos extraños. Entonces, está diciendo Juan aquí, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Lo que hemos oído desde el principio, eso es lo que debe permanecer en nosotros, en nuestro corazón. Nuestra fe tiene que permanecer en lo que enseñaron los apóstoles en el principio. Y dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo podemos cuidar nuestra comunión con Dios? ¿Cómo podemos estar libres del engaño de los anticristos? Permaneciendo en lo que se enseñó desde el principio en las Escrituras, permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, haciendo lo que hacía la iglesia primitiva, perseverando en la doctrina de los apóstoles, la que es desde el principio. Bueno, ahora dice que hay otra cosa, dice la unción. Este texto que hay aquí, versículo 27, que habla de la unción, ya anteriormente habíamos hablado de la unción, que es el Espíritu Santo derramado en nosotros, capacitándonos para discernir el engaño, para discernir la mentira, para identificar a los falsos. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, y se refiere a la unción que se recibe no cuando oramos y le decimos al Señor que nos dé un avivamiento, que nos dé una unción nueva, que nos dé una unción fresca, todo eso es válido, pero aquí no está hablando de esa unción. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Es la unción que recibimos en el mismo momento en que nuestro corazón se vuelve a Él, en el mismo momento en que nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo y lo recibimos como el Señor y gobernante de nuestras vidas. Cuando eso sucede, esa unción llega a nuestras vidas y dice que no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Oiga, este es uno de los versículos que usan algunas personas para decir que ellos no van a dar clases, que no van a recibir clases, que no van al instituto bíblico, que no se van a formar, que no van a estudiar, porque a ellos el Espíritu Santo les enseña y que ellos se encierran en un cuarto y entonces el Espíritu Santo les revela todo lo que tienen que saber y que la Biblia dice que no hay necesidad de que nadie les enseñe. Eso es una adulteración de la Escritura porque eso no es lo que está diciendo Juan. El contexto de Juan se está refiriendo a esos anticristos que están introduciendo unas enseñanzas nuevas, no apostólicas, que están usurpando el lugar y el ministerio de los apóstoles, tratando de enseñar cosas nuevas que no están en las Escrituras. Cosas nuevas como qué, como negar, acaba de decir en el versículo 22, negar que Jesús es el Cristo, negar que Jesús es quien decía que Él era en las Escrituras, negar que Jesús es lo que los apóstoles dijeron que Jesús era. Esa es una enseñanza nueva de la cual ninguno que ha recibido el Espíritu Santo y ha recibido la enseñanza apostólica desde el principio tiene necesidad de oír. No tenemos necesidad de oír nuevas revelaciones, no tenemos necesidad de oír nuevos apóstoles nombrados por hombres o nombrados ellos mismos autodenominados apóstoles. No tenemos necesidad de que nos enseñen cosas que supuestamente son revelaciones personales. No tenemos esa necesidad, mas nosotros sabemos que la Biblia dice con claridad que el ministerio por excelencia de todo creyente es el ministerio de la enseñanza. El Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y les dio la gran comisión. Y la gran comisión es un mandato que nos obliga a todos a ser maestros y nos obliga a todos a ser discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Eso es un mandato a ser maestro.
¿Qué es eso? Ese es el plan de Dios para la iglesia. ¿Cómo me convierto en un discípulo? ¿Encerrándome en un cuarto llorando hasta que se derrame la unción? No, me convierto en un discípulo cuando una persona que ya es discípulo del Señor Jesucristo, que ya ha nacido de nuevo, que conoce el Evangelio, me instruye en la palabra de Dios. También dice la carta a los Efesios que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación de los santos, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, siguiendo la verdad en amor. Así que Dios estableció maestros y estableció que nuestro crecimiento fuese a partir de los maestros, que nuestro crecimiento fuese a partir de una enseñanza con ministros que fueron llamados para esa enseñanza. Yo recuerdo cuando yo nací en el Evangelio, en la iglesia donde yo nací, el pastor predicaba muy bien, yo me convertí, una conversión clara, una conversión genuina, no recuerdo ni la hora, ni recuerdo la fecha, pero recuerdo el texto bíblico, recuerdo mi experiencia, recuerdo lo que pasó y todo eso. Pero un año después de mi conversión, yo empecé a sentir que había un vacío, que yo necesitaba algo, me sentía vacía por dentro, sentía que algo estaba pasando porque no me sentía plena, porque no me sentía dichosa y al mismo tiempo sabía que si había conocido a Cristo, ya no había nada más por conocer. No había nada más grande que el Señor Jesucristo por conocer. Y estando orando por esta situación, el Señor me dijo que estudiara su palabra. Una inquietud en mi corazón empezó a nacer acerca de estudiar la palabra, estudiar la palabra. Y yo traté de estudiar la palabra sola, en mi cuarto. Compré Biblias de estudio, compré diccionarios bíblicos, compré todas las herramientas y trataba de estudiar la palabra, pero no sentía que la inquietud que Dios había puesto en mí de estudiar la palabra fuera satisfecha con toda esa disciplina que yo tenía personal en mi cuarto de estudio bíblico. Iba, me congregaba, iba a la iglesia el miércoles, iba al servicio del domingo, iba a todo, pero existía un vacío fuerte en mi interior y estaba completamente segura que un estudio sistemático, ordenado de su palabra, un estudio personal, íntimo, podía llenar ese vacío. Ya Dios me lo había mostrado, que lo que necesitaba era un estudio más profundo de su palabra. Y yo intenté hacerlo yo sola muchas veces, hasta que llegó el momento en que Dios, a través de una amiga, a través de una persona que yo conocía, me guió al lugar donde comenzó mi formación, al Seminario Bíblico del Caribe. Pero no fue a un lugar a donde me guió, y eso es importante porque el lugar todavía existe, pero ya no existe la enseñanza que existía cuando el Señor me llevó allí. Así que Él me llevó a un lugar, pero el objetivo de llevarme a ese lugar fue llevarme a donde había un maestro que estaba capacitado para enseñarme y para formarme. Él me llevó a ese maestro. Yo no me constituí en maestra sola. Yo no aprendí sola. Por supuesto que ahora aprendo sola, por supuesto que ahora crezco sola, que ahora tengo mi propia disciplina de estudio, pero casi siempre vamos a un comentario. ¿Y de quién es el comentario? Pues de un maestro. Casi siempre indagamos y buscamos, llegamos a un punto de la escritura, queremos profundizar más. ¿A dónde acudimos? A un maestro. Tenemos que seleccionar bien el maestro, pero todos tenemos que aprender de un maestro. Él constituyó a los maestros. Todos necesitamos de los ministerios que Dios estableció para crecer. No existe enseñanza virtual en el sentido de que yo solamente escuchando un CD, escuchando un libro, escuchando. No, hermano, no. Tiene que haber un maestro. Dios lo diseñó así. Y no estoy hablando de conversión, no estoy hablando de conversión. Nos podemos convertir solos, sí, nos podemos convertir solos después de que sea con la palabra de Dios, después de que escuchemos la palabra de Dios en un radio, incluso, pero que sea palabra de Dios, no en una experiencia extrasensorial
sin palabra, nada, no es, la fe es por el oír y es por el oír la palabra de Dios, y sí, nos podemos convertir con un programa de televisión, con una predicación por audio, podemos ser quebrantados por un mensaje en un medio virtual y llorar y todo, pero crecer virtualmente no, necesitamos a una persona a nuestro lado, necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos un maestro. El modelo de Jesús es con maestros. Entonces, la unción no reemplaza al maestro, hermano. La unción no reemplaza el maestro. Yo necesito la unción, yo necesito la palabra y necesito el maestro. Y quiero decirles algo, todas esas cosas las provee Dios si yo quiero aprender. Todas las cosas las provee. O sea, no tengo que ir a salir a buscar, no tengo que ir a desesperarme. Dios me guía, Dios me lleva. Hay un principio que creo que no es un principio bíblico como tal, es más, es un principio como oriental, pero es muy, muy cierto porque ese principio se cumplió en toda la Biblia. El principio dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Es un principio y es de los orientales. Y eso se cumplió cuando Juan estuvo listo, Jesús lo llamó. Cuando Pedro estuvo listo, Jesús lo llamó. Cuando Natanael estuvo listo, Jesús lo llamó. Cuando todos ellos estuvieron listos, Jesús los llamó. Y antes de que estuvieran listos, Dios envió a Juan el Bautista. ¿También para qué? Para que estuvieran listos. Juan el Bautista vino a preparar el camino, a preparar el corazón para que estuvieran listos para cuando llegara quién, el maestro de los maestros. Pero toda la capacitación es a través de maestros. Valore los maestros que tiene, valore sus líderes espirituales. Tuve varios maestros, pero hubo uno que fue determinante en la formación de mi vida, determinante. Me enseñó todas las bases y los fundamentos de la fe genuina, verdadera, y esas cosas son tan escasas, ese tipo de personas son muy escasas, pero son muy necesarias para el crecimiento. Entonces yo necesito ambas cosas. Yo necesito la unción de Dios y yo necesito el maestro. Lo que oíste desde el principio son dos cosas que no se pueden separar. La doctrina apostólica bíblica de las escrituras, eso es lo que yo tengo que atesorar en mi corazón y que nadie me enseñe otra cosa sino eso. Eso es fundamental. Y la segunda cosa es que yo tengo que tener la unción, porque si yo no tengo la unción, no entiendo las escrituras. Si no tengo esta unción, no voy a entender lo que está escrito desde el principio. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Bueno, Luz Dari nos puede ayudar. 2 Corintios 3, 14, 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok. Está diciendo Pablo allí lo que les estoy diciendo, que sin la unción del Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Y la unción del Espíritu Santo viene cuando nos convertimos a Cristo. Ahora, ¿por qué el entendimiento de ellos? Ellos aquí son los judíos. Ellos son los judíos. Dice que el entendimiento de los judíos se embotó. Si hay personas en el mundo que han estudiado el Antiguo Testamento, son los judíos. Los judíos son expertos en la Torá. Si hay alguien que conoce la Torá, son los escribas y los maestros, los rabinos judíos. Ellos son expertos en eso, pero tienen el entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Y como no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Y como no tienen el Espíritu Santo, no pueden interpretar correctamente la Escritura. Tengan mucho cuidado con las personas que basan todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento y nunca llegan al Nuevo.
tengan mucho cuidado con todos los líderes religiosos que le dan muchísima importancia a los elementos que caducaron del Antiguo Testamento. Es decir, objetos, cosas, prácticas, cosas que se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo y que en este momento ya no tenemos por qué seguirlas observando. Eso es tema de otra clase. Pero cuando un ministro, siendo un gentil, no un judío, se apasiona tanto con el Antiguo Testamento y basa todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento y nunca llega al Nuevo, nunca llega a Cristo, nunca lleva a la libertad, sino que siempre está con la religiosidad judaica, hay que tener miedo con esa persona porque esa persona todavía está en tiniebla. Cuando los judíos se conviertan a Cristo es cuando van a entender la Torá. Cuando los judíos se conviertan a Cristo es cuando van a comprender las Escrituras. ¿Qué dice 2 Corintios 4, del 4 al 6? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Que el Dios de este siglo, con D chiquita, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice algo aquí interesante, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Un sistema muy fácil de examinar la predicación de su iglesia es si la persona del Señor Jesucristo es el centro de la predicación. Eso es un sistema muy fácil, es una regla de medida. Usted pasa la regla y si Jesucristo es el que brilla en medio del sermón, está usted frente a una predicación confiable. Si Jesucristo no está en el centro del sermón, sino que es el ayo suyo y el que está en el centro del sermón es usted mismo o el hombre o cualquier otra persona o un personaje del Antiguo Testamento o alguna otra cosa y no es Cristo el que está en el centro del sermón, esa predicación no es bíblica, esa predicación no está iluminada, esa predicación no puede hacerle bien. Examine lo que usted escucha y que sea Cristo el centro de la predicación y no el hombre, no el hombre. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, la unción también es importante para entender las escrituras, dice Juan 14, 26. La importancia de recibir el Espíritu Santo para comprender la escritura. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Y Juan 16, del 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, entonces, ¿quién es el que nos ilumina para entender las escrituras? El Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos entender la escritura, podemos estudiar la escritura y podemos recibir la enseñanza. Entonces, vamos ahora que estamos como un poco atrasados en el desarrollo de la materia, vamos a un punto 2. Recuerden que el primer punto fue comunión con Dios y lo que estuvimos viendo fue las evidencias de que tenemos comunión con Dios. Ahora viene un segundo punto que comienza a desarrollarse en el versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Juan.
vamos al capítulo 2, el versículo 29, comienza a desarrollar un tema que tiene que ver con el hecho de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 29 y vamos a leer del 2:29 hasta el 3, versículo 2. 2:29 al Sí, 3:2. sí, señora. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ok, entonces ahora Juan introduce un concepto o una doctrina clave en todas las escrituras y es la doctrina de que los hijos de Dios no son hijos de Dios porque Dios los haya creado, sino que son hijos de Dios por nacimiento. Miren el versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Él. Se refiere a un nacimiento que sabemos que es un nacimiento espiritual, que no se refiere al nacimiento físico de nosotros, porque está hablando de los hijos de Dios en contraste con los que no son hijos de Dios, como lo va a decir más adelante. Entonces, los hijos de Dios han tenido un nacimiento espiritual y es que han nacido de Dios. Lo dice también el versículo 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ojo, el versículo 9, 3:9, dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esta es una de las doctrinas principales, no es exclusiva del Nuevo Testamento, más sin embargo está revelada con claridad en el Nuevo Testamento, pero fue anunciada en el Antiguo Testamento desde el momento en que Dios le dice al pueblo de Israel que el pacto que él ha hecho con Moisés no sirvió y cuando Dios rompe con Israel, dice, vienen días en que haré con ustedes un nuevo pacto y escribiré mi ley en mis corazones y les daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y ustedes serán mis hijos y pondré mi temor en su corazón y andarán en mis estatutos. Está hablando de algo que Dios anunció en el Antiguo Testamento con ocasión de que el pueblo de Israel vez tras vez fallaba en su relación con Dios y Dios tenía que darle la espalda por causa de su pecado. Entonces Dios dice, voy a establecer una forma de relacionarme con ustedes en donde haya una intervención en el propio corazón de las personas, donde haya una transformación esencial. Y cuando habla del corazón, habla del centro de la vida, del centro de la personalidad. Y entonces está diciendo, yo voy a hacer algo para que las personas que sean mis hijos se parezcan a mí, piensen como yo, actúen como yo, sientan como yo y tengan en su forma de vida y en su forma de ser el sello de que de verdad son mis hijos o en otras palabras, voy a poner mi vida y mi simiente, mi naturaleza en esas personas. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que Jesús vino a los suyos, o sea, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo Juan a partir del 12, versículo 13, Juan, pero estoy hablando ahora del Evangelio, Juan 1, 12, 13, sigue diciendo que no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando no de un adoctrinamiento, escuchen bien, no está hablando de un adoctrinamiento. A través del adoctrinamiento, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, pero
también a través de esa palabra de Dios que es viva y eficaz, que es como una semilla que nunca regresa a Dios vacía, a través de la palabra de Dios, a través de la conversión, llega a nuestros corazones la palabra viva de Dios que nos transforma, que es viva, que es eficaz, que es aquella palabra que nos hace nacer de nuevo, que es la simiente de Dios en nosotros. Y eso implica que hay una nueva vida. Somos nacidos de Dios en un momento dado. El cristianismo no es proselitismo, no es una religión, no es establecer unas pautas, no es simplemente aprender unos códigos morales, no, el cristianismo se trata de una experiencia sobrenatural en la cual la vida de Dios ingresa a mi vida, la naturaleza divina ingresa a mi naturaleza humana, el Espíritu de Dios se derrama sobre mi espíritu y llena mi vida y me da un nuevo corazón. ¿Qué significa un nuevo corazón? Significa un nuevo sentir, un nuevo deseo, un nuevo propósito, un nuevo afecto, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de caminar por la vida. Y de esa manera dice la Escritura que hemos nacido de Dios. Esta es una doctrina fundamental. Los que son hijos de Dios han nacido de Dios, han tenido algo que se llama el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Y repito, el nuevo nacimiento es algo que viene de Dios, es algo que viene de Dios. No es que yo diga quiero nacer, el bebé no dice quiero nacer, el bebé nace. Hay unas fuerzas externas a él, el bebé es engendrado, hay unas fuerzas externas a él. Dice Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, 13, 14, está diciendo, esto nuevo nacimiento, estas personas que son hijas de Dios, no son engendradas de hombre y mujer, sino del mismo Dios. El mismo Dios los engendra, el mismo Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Acabamos de leer, perdón, el versículo 2, ¿cierto? Ahora vamos a leer el versículo 3, del 3 al 5. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ok, bueno, entonces, está hablando del nuevo nacimiento, de que los hijos de Dios son hijos de Dios y son hijos de Dios por nacimiento. Es decir, que en un momento dado de la vida, estando ellos en sus delitos, en sus pecados, Dios nos llama a través de su palabra y nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Ahora, en ese nacimiento, dice él, hay una realidad que es completa y presente y hay una realidad que es parcial, que no está completa y que se completará en el futuro. Y de esas dos realidades del nuevo nacimiento es que está hablando Juan aquí en el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora, en Cristo Jesús. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida de Dios. Todo aquel que rinde su corazón genuina y verdaderamente a Cristo en una experiencia genuina de entrega y de conversión, recibe el Espíritu Santo de Dios y nace de nuevo. Eso es una experiencia sobrenatural, viene de Dios. No es un temblor, no es una emoción, es algo que sucede. Y lo percibimos al transcurrir el tiempo, percibimos que ya no somos los mismos, percibimos cuando nos empiezan a gustar cosas como la palabra de Dios, como adorar a Dios, como orar, cosas como que antes no nos gustaban, como que antes no las disfrutábamos, como que comenzamos a leer la palabra de Dios y ahora sí entendemos. Todo ese cambio es espiritual y lo ocasiona Dios. Y lo ocasiona o lo origina en un momento, en un instante en la vida. Y es algo que es completo y que es presente. Dice, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No estamos estudiando para ser hijos de Dios. No nos vamos a graduar
de instituto bíblico como hijos de Dios. No, ahora somos hijos de Dios. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque si bien sucedió algo y cada persona que es hijo de Dios y que ha tenido una experiencia verdadera con Dios, sabe que algo sucedió en su vida y que ya no es igual, y somos hijos de Dios, y Juan dice, lo somos ya, pero aunque lo somos ya y lo sabemos, una realidad completa y presente que nos da seguridad, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando ya, ahora, en este momento, somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que debemos ser. Es lo que dice el versículo más adelante. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos perfectos todavía. Todavía tenemos fallas. Todavía tenemos errores. Todavía pecamos. Todavía somos débiles. Todavía fracasamos en nuestro intento de hacer las cosas bien, de portarnos bien. Todavía resbalamos. Aún no somos lo suficientemente humildes, aún no somos lo suficientemente pacientes, aún no somos lo suficientemente generosos, aún no somos lo suficientemente íntegros, aún no somos lo suficientemente amorosos, aún no somos lo que hemos de ser. Es una realidad parcial la que tenemos. Ha habido una transformación, pero la transformación de la cual podemos dar cuenta ahora es una transformación parcial. No somos perfectos todavía, no somos iguales a Cristo Jesús, nos falta mucho para llegar a su estatura, pero en el futuro eso es lo que hemos de ser. Y aquí es donde viene el punto, o sea, esta es la parte donde nosotros tenemos que recalcar. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire lo que dice, sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Primera cosa, ya somos hijos de Dios. No necesitamos más nada para ser hijos de Dios, ya lo somos. Pero aún no somos lo que debemos ser, porque debemos ser semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero nos falta mucho para llegar allá. Pero sabemos, quiere decir, hay una seguridad, hay una certeza, hay una esperanza de que sí lo lograremos. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con nuestro esfuerzo personal, sino que tiene que ver con Él. ¿Quién nos hizo hijos de Dios? Él por el nuevo nacimiento. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Él por su palabra. ¿Cómo escuchamos su palabra? Él nos llamó y nos atrajo y nos las habló. Él, la iniciativa es de Él, no nos estamos volviendo buenos, no estamos tratando de portarnos bien, estamos en nuestros delitos y pecados, Él nos atrae, Él nos llama, Él nos inquieta, Él nos habla, Él nos guía a la verdad, Él nos da su espíritu, Él nos hace nacer de nuevo. ¿Quién lo hizo? Él. Y Él comenzó la obra y Él la terminará. Y dice, pero todavía no somos como Jesús. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar. ¿Qué podemos hacer para ser como Jesús? Nada. Nosotros no podemos ser como Jesús. Nosotros lo único que podemos ser es lo contrario de Jesús. Nosotros somos expertos en maldad, somos expertos en mentira, somos expertos en envidia, somos expertos en egoísmo, somos expertos en avaricia, somos expertos en todo lo malo. Tenemos una destreza nata para hacer lo malo. ¿Y cómo vamos a parecernos a Jesús? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Entonces mire que hace poquito leímos un texto donde el apóstol Pablo decía que todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, como está plasmada en su palabra, somos transformados en la misma imagen de Jesús como por el Espíritu. O sea, que hay dos cosas que nos muestran a Jesús cada día, dos cosas que nos muestran a Jesús, y son la palabra de Dios, la palabra escrita, y el Espíritu de Dios. Esas dos cosas trabajan para que nosotros podamos
conocer a Jesús. Recordemos lo que dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, o sea, mediante el conocimiento de Jesús. Una sola cosa podemos trabajar nosotros y es conocer a Jesús. Y conocemos a Jesús a través de las Escrituras, a través de los maestros, a través de los profetas, a través de los evangelistas, a través de las personas y de los pastores que él mismo constituyó, a través de perseverar en las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión con los demás santos, vamos conociendo a Jesús, y en la medida en que vamos conociendo al Señor Jesucristo, nos vamos pareciendo a Él, no por esfuerzo personal, sino porque la vida de Jesús llega a cautivar nuestra vida y a cautivar nuestro pecado. Ahora mire lo que dice el versículo 3. El versículo 2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ser como Él. Te hago una pregunta. ¿Has considerado seriamente el hecho de que un día tienes que ser igual a Él? ¿O eso te parece una locura, algo inalcanzable, una utopía, una quimera del cristianismo, una babosada religiosa, misticismo, legalismo? ¿Tú has considerado tu vida y el deber que tienes de crecer a la estatura de un varón perfecto como lo es Cristo Jesús? ¿Has considerado que todo lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, crucificando a su Hijo y derramando la sangre del único justo, del Hijo en quien Él se complacía, no era simplemente para pasar por alto tus errores, sino para que fueses transformado de tal manera que tú y yo nos pareciéramos a ese Cristo que Él crucificó, que Él expuso, que Él manifestó, que Él mostró? Él trajo a Jesús no solamente para salvarnos, Él trajo a Jesús para mostrarnos quién quiere Él que tú y yo seamos. ¿Tú has considerado eso con seriedad? ¿Has considerado eso a profundidad, independientemente de todo el camino que te falte por caminar, independientemente de cuántas manchas oscuras haya en tu vida, cuántas ataduras continúen, no sé, independientemente de cuántos errores o cuántas limitaciones tenga, tú te has puesto a pensar que la vida del creyente, la meta del creyente es la persona del Señor Jesucristo, ser como Él, parecerse a Él? Y digo, si lo has considerado, ¿por qué? Porque si no lo has considerado, no tienes esperanza. Dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de que seremos semejantes a Él. Es decir, la esperanza de que un día diremos, somos hijos de Dios, no por fe, sino porque nos parecemos a Dios. Somos hijos de Dios, no por fe en que un día lo seremos, no por fe en que la palabra dice que lo somos, sino que diremos somos hijos de Dios porque realmente el carácter del Señor Jesucristo esté grabado en nuestro carácter, porque realmente hayamos sido transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, eso no lo tengo que hacer yo. Si lo tuviera que hacer yo, entonces pues también nos suicidamos, porque eso no lo podemos hacer. La Biblia no espera que tú lo hagas, Dios no espera que tú lo hagas, Dios espera que tú tengas la esperanza de que va a suceder. Dios quiere que tú creas que eso va a suceder, porque dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, una esperanza no en sí mismo, sino una esperanza en Cristo. Yo tengo en Jesús una esperanza, Él me va a transformar para que yo me parezca a Él. Esa es mi esperanza. Y si yo tengo esa esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando esa esperanza está en mi corazón, entonces yo comienzo a apartarme del pecado. Como quien
ha sido invitado a una boda, ha sido invitado a un baile, tiene un vestido costoso y simplemente sabe cuánto costó y simplemente sabe cuán importante es la boda y cuántas personas ilustres van a estar allí y que lo van a mirar, y la persona se cuida de ensuciar el vestido, cuida su vestido, se cuida de permanecer. ¿Por qué? Por la expectativa que hay. Entonces, hay expectativa de que eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes que parecerte al Señor Jesucristo. Si tú tienes esa esperanza, y digo esperanza porque no puedes tener la confianza de que eso va a suceder por tu esfuerzo, porque no lo vas a lograr, va a suceder es porque Dios lo va a hacer en ti. A medida que tú te acercas a Jesús, eres transformado por su propio espíritu y por su propia palabra. Él lo va a hacer, pero tú tienes que tener la esperanza. Si tú tienes la esperanza, caminarás hacia Él. Si tú tienes la esperanza, te apartarás de mucha gente. Si tú tienes la esperanza de que serás como Él, la esperanza, o sea, tú crees que eso va a suceder. Tú crees que es posible, no para ti, sino para Dios. Si no tienes esa esperanza, no estás avanzando, no estás caminando el camino y es posible que no estés cuidando tu vida espiritual. Es posible que estés fallando o estés estancado en tu proceso de crecimiento espiritual. La esperanza tiene que apuntar a Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, significa que si yo tengo a Cristo ahora, y de pronto no se me nota porque eh, todavía pelo el cobre, todavía fallo, todavía resbalo, puede que tengas, porque acusadores sí abunden, muchos acusadores que te dicen todos los días, y eso que eres cristiano, mira cómo hablas, mira lo que dices, y es posible que no hay nada más horrible para un verdadero cristiano que le digan, y eso que eres cristiano, eso es horrible, eso es espantoso, pero a uno se lo dicen. Ok, si tú no tienes esa esperanza, si tú no tienes esa esperanza, no puedes llegar. Ahora, dice Colosenses 1:27 que Cristo está en nosotros. Y si tú sabes que Cristo está en ti, Él es la esperanza de gloria. Así como está en ti y te está iluminando, no sé cuánto, de pronto te ilumina de la manera que puedes ver tus errores, pero todavía no te ha iluminado lo suficiente como para corregir los errores. No sé en qué punto estés, pero el asunto es que si Él está en ti, Él es la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir la palabra esperanza de gloria? Esperanza de que así como Cristo fue glorificado, así nosotros también lo seremos. Esperanza de gloria es la erradicación total de nuestro pecado, que esta carne corruptible se vista de incorruptible, que nuestro corazón egoísta se convierta en un corazón generoso, que nuestro corazón impuro se convierta en un corazón puro, que mis labios, mi hablar, mi conducta, todo completamente sea transformada, que yo sea luz en medio de las tinieblas. Toda esa esperanza la tengo porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él está en mí y Él está haciendo su obra para que yo sea transformada en su misma imagen. Colosenses 3:3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si ve que el texto que acabamos de leer, Colosenses 3:3 y 4, está diciendo exactamente lo mismo que dice Juan. Esto es un principio fundamental de la doctrina. Aún no somos lo que vamos a hacer. Aún no somos iguales a Cristo. Pero nuestra vida, es decir, lo que somos, hermano, y este es uno de los textos que más me gusta, lo que realmente somos, la plenitud de nuestra existencia, nuestro potencial, está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, el mundo sabrá que nosotros somos hijos de Dios y seremos completamente iguales al Señor Jesucristo. Vamos ahora a este texto también para hablar de lo mismo, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Ok, lo que necesitamos es conocer a Jesús, contemplar a Jesús, amar a Jesús, obedecer a Jesús. En Cristo Jesús nuestra santificación es un hecho, en Cristo Jesús. Ahora otro texto, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso dice que la tierra que está en agonía, la tierra que está en crisis, toda esta tierra que está enferma, que tiembla porque hay temblores y todo eso, lo que anhela la tierra es que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos. ¿Y qué significa manifestarnos? Que lleguemos a esa plenitud de ser como Cristo para que nosotros ejerzamos aquí en la tierra un gobierno y una administración justa que le permita a la tierra descansar y reposar. Entonces, imagínense, la tierra tiene la esperanza de que los hijos de Dios se van a levantar, de que los hijos de Dios van a ser transformados, de lo que los hijos de Dios van a llegar a la gloria. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener esa esperanza, o sea, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, que no somos todavía lo que debemos ser, pero cuando Él se manifieste, seremos igual a Él. Esa es una esperanza, una realidad que ahora es parcial y que se cumple en el futuro, pero es nuestra esperanza. Mas, sin embargo, también es una realidad completa y presente. Ahora somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Puedes leerlo, Luzar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok. Quería cerrar con ese texto porque ese texto dice que la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario, su vida derramada por todos nuestros pecados, esa ofrenda que se estableció no en el momento en que está sucediendo, porque fue antes de la fundación del mundo, que fuimos redimidos, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, con la sangre de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero, que es Cristo Jesús, esa sangre, la de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario, es tan costosa, tan preciosa y tan poderosa que asegura nuestra completa transformación y nuestra completa salvación en el presente, aunque todavía no la veamos, pero está completamente asegurada en algo que ya se dio, que se estableció en la eternidad, pero que se manifestó en el cumplimiento de los tiempos cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Esa ofrenda es suficiente para yo tener esperanza de que en todos mis fracasos, en todas mis debilidades, en todas las veces que lloro porque no le puedo dar a Dios lo que le quisiera dar, porque no puedo ser la persona que quisiera ser para Dios. Todo ese dolor o ese sufrimiento, si usted lo ha experimentado, si usted es un hijo de Dios, usted se enfrenta a esa frustración. Todo eso pasará y se cumplirá lo que Dios ha determinado. Hemos sido predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. El que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel para completarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su misericordia. Padre, gracias, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por el privilegio de ser hechos hijos tuyos. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Tú nos conoces, Señor, y evidentemente no somos lo que debemos ser, pero tenemos la esperanza en que a medida que tú te manifiestas a nuestras vidas, Dios, nuestras vidas son transformadas. Tenemos la esperanza, Señor, que si buscamos tu rostro y tu presencia, si tú derramas sobre nosotros tu espíritu, si tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, nosotros seremos transformados
y que a la final trompeta, cuando suene la trompeta, Señor, todo lo corruptible en nosotros se vestirá de incorrupción, Señor. Porque, Señor, nosotros somos tus hijos y queremos parecernos a tu Hijo Jesucristo. Queremos que se cumpla en nosotros lo que tú has determinado para nosotros, Señor. Ayúdanos, sobre todo en este tiempo, Señor, tiempo de tinieblas, de oscuridad, de odio, de mentira, de maldad. Ayúdanos que podamos resplandecer como luminares en el mundo, que podamos ser diferentes, Señor, que podamos dar testimonio de la luz, que podamos dar testimonio de tu verdad, que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor. Cuánto duele todo lo que está pasando con tu iglesia, Señor, con todos esos falsos maestros, con todos esos escándalos, Señor, de personas que hacen lo malo, Señor, aprovechando la investidura religiosa y que usan tu nombre, Señor, para robar, para extorsionar, para pecar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando alguien es nacido de Dios no puede practicar el pecado porque tu simiente está en él. Ciertamente, Señor, nosotros luchamos con nuestras debilidades, Señor, pero no podemos, Señor, practicar continuamente el pecado, como muchos, Dios, que dicen que son siervos tuyos, Señor, como muchos que se llaman pastores, como muchos que se llaman apóstoles, Señor. Y se ha descubierto, Señor, a lo largo de los años que todos practican el adulterio, que lo practican desde hace muchos años, que practican la estafa, que practican el robo, que practican el homosexualismo, que conviven en pecado, Señor, y que dicen que son siervos tuyos, Señor, y profanan tu nombre, Señor, y por causa de ellos, Señor, la gente tropieza, Señor. Dios, queremos pedirte, Señor, que levantes, Dios del cielo, una generación de creyentes que pueda vivir en la luz, que pueda andar en integridad, que pueda tener el valor de decir la verdad, de amar la verdad, de andar como tú anduviste, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que limpies nuestra vida, que limpies nuestro carácter, que limpies nuestra forma de hablar, que limpies nuestra forma de actuar, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos quebrante, nos transforme, Señor. Que la realidad íntima de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor, no sea contraria, Dios, a la cara que ponemos cuando nos encontramos en algún culto, en alguna reunión o en alguna clase, Señor. Quita de nosotros la hipocresía, Señor. Que tú nos alcances en la intimidad, en la sinceridad de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos purifiques, Señor. Que quites de nuestros labios la mentira, que quites de nuestros labios la murmuración, el enojo, Padre, las palabras deshonestas, Señor. Los pensamientos de nuestra cabeza, Señor, que son todos vanos y muchos sucios, Señor. Ayúdanos, transfórmanos. Mira nuestra miseria, mira nuestra debilidad, Señor. Y por amor de tu nombre, te pedimos que nos cambies, te pedimos que nos transformes, que tu palabra viva y eficaz se quede en nuestros corazones produciendo santidad, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, danos discernimiento, Señor, para apartarnos, Dios, de los falsos, Padre, de los hipócritas, Dios, de los aduladores, Señor, de los mentirosos, Dios, de los que no tienen frutos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor, que no haya en nuestros corazones ningún ápice de aborrecimiento, de odio, de resentimiento, Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a mantenernos en santidad y en aquellas cosas, Señor, en las que fallamos. Te pedimos libertad, te pedimos que nos levantes, que tu gracia, Señor, se perfeccione en nosotros y tu poder, Padre Santo, nos ayude. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.